mundial en longevidad, que es Aubrey de Grey. Le habrán visto porque es muy famoso y parece una mezcla de Rasputin con su barba y de Gandalf, del mago Gandalf. Él es el experto en el mundo entero en transhumanismo y longevidad. Va a estar con nosotros el sábado y el domingo en este evento en el Instituto Europeo. Vamos a tener otras personalidades. De hecho, Paul Spiegel y yo acabamos de llegar ayer de Portugal, donde estuvimos en otra cumbre de longevidad en Portugal. Y además vamos a tocar el plan B. A mí me gusta hablar tanto del plan A como del plan B. En el libro mío, La muerte de la muerte, que ya está orgullosamente en 8 idiomas, acaba de salir en alemán, es un bestseller en Alemania y en Suiza y en Austria. Hablamos de la inmortalidad y de la criopreservación como plan B. El plan B es la criopreservación. Nosotros no queremos que nadie se muera, pero si se muere, le podemos criopreservar, le podemos congelar. Hoy tuvimos, Paul y yo, una rueda de prensa. Hemos traído una ambulancia, la ambulancia más moderna, avanzada del mundo. En Europa solo hay 4 ambulancias de criopreservación y la que hemos traído a Madrid ha venido desde Ámsterdam. Le ha tocado 3 días llegar a Madrid. Es una ambulancia para criopreservar a pacientes. Vamos a estar en la televisión en vivo el jueves en Cuarto Milenio. Los que vean la televisión, estaremos con Iker Jiménez y con Carmen Porter con una ambulancia y vamos a criopreservar a una persona. Estamos buscando un voluntario. Lo haremos en vivo. No acabe siendo el ponente. Lo haremos en vivo. Acaba de publicarse 2 libros, que también, para que vean que esto es muy científico, la gente es que desconoce, un libro con toda la historia de la criopreservación del último medio siglo, desde que supuestamente se criopreservó a Walt Disney, lo cual lamentablemente es falso, pero traemos también al científico que ha escrito este libro, que es el revival, la reanimación después de la criopreservación. Este científico, para los que no conozcan, es el que inventó la vitrificación de óvulos y embriones humanos hace 40 años, por el cual 8 millones de seres humanos están vivos. Porque la criopreservación no solo es tan posible y tan real, que hay 8 millones de humanos que han estado congelados de pequeños, ya sea como óvulos o como embriones. Entonces, el que no crea en la criopreservación, que se lo diga a alguno de los bebés y ya adultos, porque esto tiene 40 años, que lo inventó el científico Gregory Fahey, que va a estar también presentando en Madrid el sábado. Más temas de esto, bueno, sobre el tema de la inmortalidad, también hay otro científico de Harvard, muy famoso, David Sinclair, que escribió un libro que se llama Lifespan, como la longitud de vida, por qué envejecemos y por qué no tenemos que envejecer. Y él trabaja en Harvard en rejuvenecimiento de órganos. Ha logrado rejuvenecer los ojos de ratones ciegos, ratones que no veían con equivalente a 80 años, a través de una terapia génica les ha puesto sus ojos de 20 años. Esto se está haciendo ahora. Quien no crea que la inmortalidad viene, que espere 20 años a más tardar. Y los que en el medio vamos a estar con la criopreservación. De hecho, estoy muy orgulloso que Felipe de Basa y Fer Ennis son de las personas que colaboraron en la primera criopreservación que hicimos en la península ibérica. El 10 de febrero del año 2016, nosotros criopreservamos a un amigo catalán que falleció en Aranjuez. Así que desde entonces, de hecho, tenemos ya 4 españoles criopreservados. Y se acaba de abrir hace 2 meses el primer centro más grande del mundo de criopreservación en Zúrich. Y acabo de estar también en Zúrich con otros 3 españoles viendo el centro más avanzado de criopreservación del mundo, dirigido por un médico alemán y en la frontera entre Alemania y Suiza. De nuevo, repito, para los que no crean que esto es cierto, bueno, pues está ocurriendo. Entonces, vamos a comenzar con la presentación de Paul. Paul Spiegel es un gran amigo de hace 15 años o más de Silicon Valley. Cuando yo era profesor en Singularity University en Silicon Valley, en California, nos conocimos porque él es abogado y se dedica a todos los temas de longevidad, criopreservación, singularidad del futuro. Y ha asesorado a muchos individuos en el tema de qué pasa cuando fallecen, cómo se pueden criopreservar, cuáles son las alternativas y qué es lo que deberían de hacer.
Él además, que ha estudiado en las mejores universidades en los Estados Unidos, él habla 5 idiomas. Él es el cónsul honorario de la República de San Marino en California, en San Francisco. Hay solo 3 cónsules honorarios de San Marino. San Marino tampoco es tan grande. Y pues él va a hablar en una mezcla de español principalmente, pero con algo de italiano, con algo de francés y con algo de portugués. Espero que le disculpen porque va a ser su mejor esfuerzo. Y va a hablar un poco del tema de la criopreservación, pero también va a hablar del tema el transhumanismo. Él forma parte de la junta directiva conmigo de Humanity Plus, Humanidad Más, que es la Asociación Transhumanista Mundial, de la cual yo soy vicepresidente mundial, y él es director. Entonces va a hablar también de transhumanismo, de inmortalidad. Él, como yo, no piensa morir, aunque es un poco mayor que yo y un poco más gordo, pero nosotros estamos trabajando en el tema del rejuvenecimiento biológico. Bueno, ya con todo eso, Paul es un experto. Por cierto, mañana salimos en ABC y el sábado estamos en La Razón. Y el jueves, les repito, estamos en vivo con Iker Jiménez en Cuarto Milenio. Y vamos a salir en más medios, pero no importa. Mañana compren ABC y el sábado La Razón. Bueno, ya con eso, Paul, tienes todo listo para la cena. Todo listo. Okay. Gracias, José Luis, por esta introducción increíble. Es verdad que hablo francés, inglés, español, italiano, japonés, más de otros, pero no hablo bien. Pues voy a tratar de presentar unos conceptos aquí. Soy muy contento que tenemos otros expertos aquí, porque en mi aviso no soy experto, soy alguien que se interesa en temas importantes del mundo de hoy. Y los 4 temas que discutimos ayer noche, transhumanismo, inmortalidad, preservación, que no puedo nunca decir, y singularidad, son los más importantes en mi aviso que tenemos en este mundo. Quisiera saber, porque tenemos 3 conceptos mal conocidos y un concepto increíble. ¿Cuánta gente aquí conoce el transhumanismo? ¿Saben qué es? 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, al menos 10. Es más malo. Ok. Y la singularidad mismo. Eso ya menos. La mitad de 10, 5. Sí, ok. Quiere decir que ustedes son una gente elevado, interesado, bien educado. El mundo entero no lo conoce. ¿Por qué no? Porque no hay bastante gente que discute. Si quiero hablar de inmortalidad, un hombre puede vivir por 1000 años, 2000 años, 15,000 años. Difícil a creer. Ok, pues. Transhumanismo es el concepto, es un movimiento que te pone estas ideas enfrente del mundo para explicar, para iniciar una imaginación y para hacer pensar cuál es posible con la ciencia que existe hoy y con la ciencia que va a existir en unos años, 5 años, 20 años, 50 años. Porque la ciencia, la tecnología es muy rápido en este momento, más que antes, mucho más que antes. Conceptos, por ejemplo, CRISPR-Cas9, que no existaban hace 15 años, son en este momento actual, y de más y más viene usado en la medicina para adresar maladías imposibles de adresar hace 5 años.
David Sinclair, por ejemplo, con Los ojos de los ratones. Es un mago en mi aviso. Lo que hace es, wow, really, oh yes, lifespan, why we age and why we don't have to. Es un libro importante. Es mejor de abordo de comprar el libro Muerte de la Muerte. No, el mío es mejor. Sí, pero es diferente también. Pero el libro de David Sinclair se lee en inglés o si es traducido en español, cómpralo. Vale la pena. Porque el transhumanismo es una comunidad, los transhumanistas son una comunidad muy pequeña en este aviso. ¿Cuántos miembros tenemos en Humanity Plus? ¿50? 100, 60? 100. 100 personas internacional. Ok, en cada país del mundo quizás hay 1, 2, 3, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en España tenemos más, pero los conceptos los más importantes por la humanidad son inconocidos. Es importante entre nosotros de los comprender, de aprender los conceptos y de hablar de esos conceptos cuando podemos. Es que decir cuando hay gente que se interesa es muy poco. Pero cuando comenzamos con poca gente, de más y más tenemos más gente. Y un día en el diario de hoy, digo, wow, el transhumanismo, ¿qué es eso? Recuerdo una conferencia en Hong Kong hace 11 años con Aubrey de Grey y otros. Y The South China Morning Post, el diario lo más importante de Hong Kong. Y había un artículo, había un artículo sobre Aubrey de Grey. Y en un día, la gente de Hong Kong conocía sus conceptos. 11 años después, los escuchamos más y más, porque la ciencia ha seguido lo que has hablado, escuchado. Eso es transhumanismo. Y yo trabajo con el señor José Luis Cordero, con Humanidad Plus. Por cierto, tengo aquí un problema con ventanas múltiples. ¿Alguien sabe esto más? Porque es que tengo varias ventanas y la verdad es que no sé cómo usar la principal o regresar. Pues vente. Mientras él habla. Right. Humanidad Plus es una organización muy importante por estos conceptos. Y si todos en este encuentro se inscriben con Humanity Plus, seremos casi doble a los miembros que tenemos hoy. Inscríbase. Pues, nosotros prometemos la dificultad de hablar unos idiomas es que se confunda siempre entre. Si algunos entre ustedes hablan francés, tal vez hablo una palabra de francés, de inglés, de japonés, asukashi, algo que todavía. Pero la inmortalidad es algo que la gente quiere saber, porque ¿quién quiere morir? ¿Hay alguien aquí que quiere morir? ¿Alguien? No. Bueno, ninguna suicida. ¿Qué dice? Hoy no. Hoy no. Sí, exactamente. Se pregunta, ¿cuándo quiero morir? ¿Hoy? No, absolutamente hoy no. La semana próxima, el año próximo, no. 10 años, 15 años, 200 años, no sabemos. Preferimos de no saber cuándo vamos a morir. Pero imagina
sorry. Imagine, si no era necesario de morir, si se puede decidir, ok, 100 años, 200 años, 500 años, ok, es basta, he terminado. O 2000 años, 3000 años, yo quiero continuar. Ok, es la opción de morir que creemos con la inmortalidad. No es mandato. Si no quieres, si quieres morir, si no quieres más vivir, pues es puedes decidir de hacerlo. No es una pregunta de los estados creyendo esclavos, pero es la posibilidad que la gente puede decidir de vivir más y más y más y más. Pero ¿cómo hacer hoy? Hoy es difícil porque no sé cómo matar el muerte. Tenemos ideas, tenemos conceptos y tenemos libros como La muerte de la muerte, muy bien hecho. Pero la comunidad de inmortalidad, de extensión de la vida, trabaja siempre para investigar, para saber, para conocer cómo se puede evitar en mismo tiempo la muerte y las maladías de old age, de la edad. Enfermedades. Okay, gracias. Mis traductores es invalable. Entonces es lo que hacemos con eso. Pero por nosotros, como yo, tengo 66 años, que no pueden esperar 20 años o 30 años por eso, hay un concepto de criopreservación. Y la criopreservación es un método de suspender una persona tumbando, de suspender a alguien, y es no, mañana en la tarde. Okay. Pues ten cuidado. Okay, es el método de preservar la gente que son exactamente legalmente muerte, pero recientemente muerte. Okay, si muero y esperamos 2 días, 3 días, es imposible de hacer algo. Pero si muero inmediatamente con una ambulancia especial y gente que saben lo que hacer, puede me preservar con una mezcla de solución crioprotectiva y de hielo, en efecto. De hielo y nitrógeno líquido. Se puede preservar una persona por un buen tiempo. No sabemos cuánto tiempo, pero hemos estimado de 10,000 años. Es mucho. Mucho. Imaginen que 10,000 años no habían pirámides en Egipto. ¿Ok? Normalmente no es necesario de esperar 10,000 años, pero es importante de esperar el momento que la ciencia puede curar, gracias, de curar las maladías y enfermedades. Pues, un otro curso de español a mi edad. Hay 10,000 años por delante. Sí, con 1,000 años podría hablar perfectamente español, chino, y qué más, no sé. Pues, las enfermedades pueden ser curados. Y más importante, el cuerpo puede ser regenerado. Imagine que puedes congelar mi cuerpo entero y tengo 99 años. ¿Cuál valor tiene este cuerpo? Ok, la cerebro quizás vale mucho,
espero que vale mucho. La inteligencia es una de las cosas más importantes del mundo. Pero no quiero mi cuerpo antiguo. Ok, se regenera un cuerpo nuevo de mis propios genes y bueno, recontinúa la vida, pero va a ser un intervalo de quizás 50 años. ¿Me importa? No. ¿Por qué? Ok, cuando duermo esta noche hay un intervalo de 6, 7, 8 horas y no me importa. Cuando me llevo, todo es bien. Es eso la criopreservación. Es importante de haber una concepción de eso y no de pensar demasiado del mecanismo de criopreservar. Dice que se lleva el sangre y reemplaza con solución crioprotectante y que se congela el cuerpo con un pollo, más o menos, pero más frío. Wow, yo quiero pensar de eso. No, really. Pero hay alternativos. Los alternativos, los que tenemos en este momento, es enterramiento, es cremación, es hidrólisis alcalino. Ok, pero todos estos alternativos son un poco, no sé decirlo así, inconfortables. Ok, no pensamos de eso, pensamos del resultado. El resultado es que podemos... Resultado. Afortunadamente no tengo ego. Pues, ok, el resultado es lo más importante, que se puede vivir otra vez. Es lo que podemos hacer. Eso es un aspecto de la singularidad que discutamos también. La singularidad es un concepto creado para Ray Kurzweil, un mentor de José Luis. No lo conozco muy bien, pero conozco un poco. ¿Puedes hablar un poco aquí? Oh, now we've got this. Yeah. Ok, eso es de mi presentación de unos días del sábado. La diferencia entre los métodos de preservar un cuerpo. Por el momento, los egipcianos hacían con llevar sangre, reemplazar con químicos y de poner el cuerpo en pirámide o algo para esperar la reanimación. Ok, pero no era correcto. Tengo aquí un ejemplo de cremación. Wow. Ok, se lo cocina por unas horas y hay centros que le están, es todo. El enterramiento, conocemos lo que es un poco similar que criopreservación. Se lleva el sangre y lo reemplace con un preservativo, pero el preservativo preserva el cuerpo, no preserva las células integrales. Es lo más importante. Cuando se congela una célula, se lo rompe un poco. Y las células rompidas no sirven de nada. Con enterramiento se lleva el sangre. Ok, no es confortable, pero se lleva el sangre, pero reemplaza con algo que preserva si puedo decir, el carne. No sé. Que es cuando estamos muertos. Pero con la criopreservación se lleva el sangre, lo reemplaza con solución protectiva que conserva todo.
No. Ok. Que conserva la cerebela. Damn it. I'm losing my... No, el cuerpo no me importa, es el cerebro, gracias. La cabeza, no. El cerebro contenido. Sí, el cerebro es lo más importante. Con soluciones correctas podemos preservar y creemos que podemos reanimar el cerebro también. Había experimentos con gusanos que surgieron, que probaron quizás, que la memoria existe después de reanimación de un gusano. Somos gusanos, quizás hay una diferencia en nuestros cerebros, los pequeñitos cerebros del gusano. Pero es interesante de pensar. Pues tenemos confianza que podemos hacer eso. ¿Y qué más? Es que quiero terminar la tortura. Hemos estado torturando aquí a Paul. De yo, de ustedes. Tortura un poco mutua. Pero bueno, Paul es uno de los principales abogados del mundo en todo lo que tiene que ver longevidad y criopreservación. Él ha asesorado a muchísimos pacientes y diferentes grupos en cómo conseguir una criopreservación adecuada en los Estados Unidos. Además, conoce la situación internacional. De hecho, en el evento que pueden ver atrás vamos a tener 5 abogados, 2 de los más importantes de España, Antonio Garrigues Walker y Javier Cremades. Creo que todos los deben de conocer, son de los abogados más importantes de España. Y también vamos a tener otro abogado de Anderson Legal Tech, Carlos Rodríguez Sau, que también ha trabajado con Antonio Garrigues Walker, y un abogado catalán, Jordi Sandalinas, que está llevando a nivel de la Unión Europea una propuesta para legalizar la criopreservación en toda la Unión Europea. Entonces realmente es interesante lo que está ocurriendo también a nivel de Europa. Y bueno, Paul conoce la situación a nivel de los Estados Unidos. Como repito, nosotros tenemos 4 españoles criopreservados que lamentablemente no pueden estar en España porque existe un vacío legal en España. Entonces los 4 españoles están 2 en Estados Unidos, 1 en Alemania y otro en Rusia. No vamos a hablar de eso ya, sino las preguntas y respuestas, que creo que va a ser interesante. Igual, esta mañana en ABC y el sábado está en La Razón, pero vamos a pasar a Felipe de Basa en Avalpotro. Felipe de Basa es un amigo de hace muchos años, de antes de que yo viviese en España, y él coordina pues en la Universidad Rey Juan Carlos y también en la Universidad a Distancia de Madrid, pues varios programas. Uno fascinante que es el programa de China, y es profesor de la Cátedra de Mundo Actual, abogado e historiador, pero además de historiador es futurista, es transhumanista y nos va a dar una visión de lo que viene. Ha publicado muchísimos artículos y, repito, colaboró en la criopreservación del primer español peninsular en Aranjuez en el año 2016. Muchas gracias, José Luis. Voy a empezar por la historia. Lo más importante que teníamos en la época de los romanos eran las obras hidráulicas que traían el agua, el acueducto, porque beber agua te alarga la vida. De hecho, cuando los antisistemas se cargan el Imperio Romano y llegan los antisistemas de la época, Roma pasa de tener 1 millón de habitantes a tener 60.000 y la gente deja de beber agua fresca de manantial y pasa a beber agua de pozo. ¿Por qué son importantes las obras hidráulicas? Pues porque te hacen germinar la tierra y puedes tener agricultura. De hecho, los núcleos civilizatorios de la humanidad se originan en torno al río Nilo, en Egipto, el Kemet, las Tierras Negras, el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia. Los que sean cristianos, el jardín de Adán y Eva estaba entre estos 2 ríos, y luego ya en Asia el río Indo en la India y el río Amarillo en China. Y por cierto, ¿qué es lo que unía estos grandes núcleos civilizatorios? La ruta de la seda, milenaria, construida sobre otra anterior de jade, que lo que hacía eran llevar hachas de jade o de sílex. Lo más importante es que aparece una nueva tecnología, una tecnología que revoluciona el mundo,
y una tecnología que se implementa muy despacio, porque tienen que pasar 5.000 años para que prácticamente el 99% de humanos aprendan a manejar esa tecnología. Esa tecnología hace que además cambie el periodo y cuando aparece esa tecnología aparece la historia. Algunos científicos o filósofos de la época, como Sócrates, protestaron por esa tecnología porque decían que hacía perder a los seres humanos la esencia propia del ser humano. Y esa tecnología es la escritura. Aparece la escritura y aparece la historia. Ya tenemos el primer momento importante en la historia. Aparece la escritura, después nos vamos a lo que le contaba de los acueductos, de los recursos hidráulicos. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque si en Pompeya, que se ha desenterrado no hace mucho, hace un siglo, siglo y medio, hubieran tenido electricidad y hubieran tenido internet, ahora mismo probablemente hubieran adelantado a la humanidad en 1000 años. Y no es baladí. Hay quien piensa que en Bagdad hace 1000 años, o hace 2000 años, mejor dicho, ya hubo unas estructuras que generaban electricidad y son conocidas como las pilas de Bagdad. De hecho, la palabra electricidad viene del griego, que es el ámbar, y los griegos ya hace 2000 años conocían la electricidad. Por tanto, el primer gran cambio para vivir mejor es la escritura, el segundo son las grandes obras hidráulicas, pero en todo este periodo los seres humanos avanzaban muy poquito, muy poquito, muy poquito, y era una vida miserable. Hay una fecha señalada, la tercera que voy a dar esta tarde, el 28 de octubre por la mañana del año 4004 a.C. Sus abuelos y los míos nacieron pensando que el mundo se originó en aquel momento y no en otro. ¿Por qué? Pues porque hubo un tipo que es el que junta los calendarios, que se llamaba Scaliger, que dijo que según la Biblia el mundo se había creado en aquel momento, el 28 de octubre del año 4004 a.C. por la mañana. Claro, esa corriente que llega hasta el siglo XX es lo que conocemos como creacionistas. Y frente a esa corriente hay otra que dice que no, hombre, que el mundo tiene que ser un poquito más antiguo, que son los darwinistas, que luego van creando a los evolucionistas. Igual que hoy hablamos de podemitas y gente de Vox, pues hace un siglo hablábamos de creacionistas y evolucionistas. Y como bien sabe José Luis, hay un museo de la creación en Estados Unidos de gente que sigue hoy pensando que el mundo se originó en el año 4004 a.C., un 28 de octubre por la mañana. Y cuando a esta gente le pregunta, bueno, ¿y los fósiles? Dice, no, es que Dios era tan listo que ya creó el mundo con los fósiles. Bueno, pues eso, que ha sido el siglo XVIII, XIX y XX, llegamos hasta nuestros días. ¿Por qué son tan importantes los darwinistas? Bueno, primero porque copian a un español. Como muchas veces, con cariño y respeto, Paul, los ingleses nos han copiado. Los españoles descubrimos la Antártida, pero los ingleses lo negaron. Los españoles fuimos los primeros en poner la Antártida en un mapa, pero los ingleses lo negaron. Hasta 4 veces estuvimos en Antártida antes de que los ingleses dijeran ellos que la descubrieron. Pues este Darwin se inspiró en otras expediciones españolas que hacían lo mismo, pero del darwinismo en cualquier caso sí que nace una corriente interesante, que es el evolucionismo, y en concreto la familia Huxley. El abuelo de Julian Huxley, creador de la UNESCO, fue el bulldog de Darwin, que era el que iba diciendo por toda Europa estas ideas de no, oye, que el mundo no se ha creado en el año 4004 a.C., sino probablemente muchos miles de años antes, todavía no se sabía. Pues un nieto del famoso bulldog de Darwin estaba en una sociedad eugenésica, eso que hemos estudiado todos que hicieron los nazis, pues los ingleses también, pero como ellos escriben la historia, lo han borrado. Pero si ustedes ponen Sociedad Eugenésica Británica, pues verán que Julian Huxley fue nada más y nada menos que el vicepresidente. Y entonces, este tipo, que era un ecologista convencido, Julian Huxley, pues escribe un librito, que es este, y en las 3 primeras páginas hace un artículo de 2 páginas. En las primeras páginas hace un artículo de 2 páginas, y como lo titula Transhumanismo, y la gente, querido Paul, como bien has dicho antes, pues no sabe mucho, le autodenominan el padre del transhumanismo. Pero este señor, con cariño y respeto, que tiene cosas muy buenas como haber fundado la UNESCO, pues en el transhumanismo ni está ni se le espera. Por tanto, ¿cuál es el primer problema que tiene el transhumanismo? Que los que definen el transhumanismo no saben lo que es el transhumanismo y no saben dónde buscar dónde están los orígenes del transhumanismo. Pero eso pasa con el transhumanismo y pasa con otras cosas como la masonería. La gente que no forma parte de la masonería se ocupa en definir la masonería y no explican bien lo que es la masonería y además cometen grandes errores. Ese mismo problema lo tenemos en el transhumanismo. ¿Quién es el padre realmente del transhumanismo? Un tal Esfandiari, que escribe un libro en los años 70 diciendo pues que estas cosas de
lo que hoy está tan de moda en España del género, eso es mentira, que cualquiera puede decir ser lo que quiera ser, varón, mujer, robot, droide, androide, ginoide, que puede uno implantarse una cosa en el cerebro, y por tanto, este Esfandiari emplea la famosa palabra trans, y dice que los transhumanistas son los primeros trans. ¿Por qué? Porque trascienden a la vieja condición humana de igual manera que Darwin había dicho que las tortugas o el mono habían evolucionado. Por tanto, vemos como los fundamentos del transhumanismo están en el darwinismo, están en la propia evolución de las especies, pero con una salvedad. Darwin había dicho que las especies evolucionaban por sí mismas y los seres humanos tenemos la inteligencia propia para trascender y ser todos trans de lo que nosotros queramos ser. Para empezar, cualquier persona que, como José Luis o yo, llevemos gafas, ya somos unos trans, porque si nos quitamos las gafas no vemos. Y si somos hábiles y nos ponemos unas gafas, como llevo yo por la noche, para tener poderes aumentados, pues yo por la noche con mis gafas veo mejor. El otro día le contaba a mi primo, que es policía nacional, que usaba esas gafas, y me dice, pues no las lleves en Madrid por las noches, porque son las gafas que llevan los aluniceros que conducen sin luces, claro, porque son unas gafas que se ve mejor sin luz. Bueno, pues ya no las llevaré solo en carretera. Es decir, ya se empieza a plantear que podemos trascendernos a nosotros mismos. Otra salvedad, el hermano de este hombre es conocido por las obras de ciencia ficción, Aldous Huxley, Un mundo feliz, entre otras. Llegamos a principios de los siglo XX y se dan cuenta los físicos, que son muy listos, que en los planos podemos cambiar la posición en un plano, pero también en el espacio. De hecho, cuando uno le manda a alguien las coordenadas de WhatsApp, te pone dónde estás y en qué momento concreto. Y claro, la gente con imaginación e inteligencia de aquel momento dice, bueno, si yo puedo cambiar la posición de un objeto en el espacio, ¿por qué no en el tiempo? De ahí que a principios del siglo XX comiencen a aparecer muchísimas obras de ciencia ficción escritas por científicos y no por pseudocientíficos sobre las hipótesis de que sería posible también viajar en el espacio. Pero hemos visto que el transhumanismo no lo inventa Julian Huxley, que lo apadrina Esfandiari, y la segunda cuestión importante es dónde nace. Acaba la Segunda Guerra Mundial, la esperanza de vida empieza a crecer exponencialmente. 1950, nos encontramos en los 60-65 con la primera generación de norteamericanos que no tienen que ir a una guerra, y por tanto otra cosa que había nacido después de la Segunda Guerra Mundial, que es el marketing, empieza a crear cosas específicas para la cultura o la moda juveniles. La industria del complejo militar norteamericano, que había terminado la Segunda Guerra Mundial, deja de fabricar bombas y tanques para fabricar microondas y lavadoras. Yo tengo en mi casa una cafetera muy buena que me hace café todas las mañanas y que, como soy historiador, veo el nombre de la cafetera y estoy viendo misiles, no estoy viendo la cafetera, porque claro, es que esa marca hacía bombas y misiles en la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, el foco más importante donde empiezan las contraculturas, como los beats, los hippies, etcétera, en torno a la Universidad de California, empiezan a desarrollar estas ideas súper novedosas. ¿Qué es lo que tiene en común un transhumanista? Gente que ha viajado mucho, que conoce muchos idiomas, mejor o peor. Yo conozco muchos, los hablo todavía peor que Paul, así que me callo. Pero es gente intelectualmente muy activa e intelectualmente que había bebido de las fuentes de las contraculturas. No podemos entender el transhumanismo sin una contracultura, porque el transhumanismo nace directamente de las contraculturas. Llegamos a hoy en día. Hoy tenemos un movimiento perfectamente identificado, perfectamente estructurado. En España nos movemos con 2 grupos de chat que coordina José Luis Cordeiro, y por tanto acudir a lo que es el transhumanismo pues es muy sencillo. Acude usted a estas páginas y ve qué es lo que plantean los transhumanistas. ¿Cuál es el problema? Pues que estas ideas empiezan a dar miedo desde que un tal Fukuyama en 1996 calificara el transhumanismo como el movimiento más peligroso en la historia de la humanidad. Eso hace saltar las alarmas a las personas o muy revolucionarias por la izquierda o muy conservadoras por el otro lado, y entonces se empiezan a crear un montón de foros para estudiar el transhumanismo, en los cuales no preguntan a ningún transhumanista qué es el transhumanismo, y se empieza a generar un montón de literatura y de libros donde uno lee cada barbaridad al respecto, tremendo. Porque el transhumanismo, ¿qué es? Es un futurismo más, como otros muchos futuristas, movimientos futuristas. Los futuristas de principios del siglo XX eran muchos de ellos ilusionistas.
habían estudiado magia para haber estudiado cómo funciona el cerebro. Hoy en día hay una corriente de neurocientíficos que han creado la disciplina de la neuroeconomía, que lo que estudian es cómo les hackean a ustedes el cerebro TikTok. Estos movimientos que hacen así cada vez que pasa un TikTok, que está relacionado con las tragaperras del siglo XIX que había en el antiguo este. Pero los transhumanistas no nos dedicamos ni al juego, ni a las tragaperras, ni a TikTok. Los transhumanistas solo queremos dos cosas. ¿Cuánto me queda, José Luis? ¿5 minutos? ¿4, 3, 2? 5. Los transhumanistas solo quieren conseguir la inmortalidad o la extensión de la vida indefinida, y si no lo consiguen, plan B, la criopreservación. Entonces, ¿es transhumanista un dron volador que te trae una pizza a casa? Pues a priori no. Otra cosa es que los transhumanistas estén alineados con los abogados que, como Paul y yo, queremos que un dron nos traiga una pizza a casa, pero eso es otra cosa totalmente diferente. Para conseguir estos objetivos es muy importante que la computación siga avanzando, porque, como bien dice José Luis en sus conferencias, la disrupción de la cuarta revolución industrial nunca viene por el propio sector, sino que viene por otros sectores. Los taxis no se han reinventado a sí mismos, los hoteles no se han reinventado a sí mismos, y han tenido que ser las compañías informáticas las que vengan a disruir en estos sectores. ¿Quién acabará con la muerte? Pues no van a acabar los que venden medicamentos para luchar contra el cáncer, porque se les acaba el negocio, con el máximo respeto a la industria y a los que han sufrido o hemos sufrido esta enfermedad. Tendrán que venir otros que digan, no, voy a acabar con el cáncer y entonces me acabo con un montón de industria que son los que venden estos tipos de servicios. Por tanto, es muy importante para el transhumanismo que la computación avance hacia límites insospechados, y por eso la gran esperanza es la computación cuántica. Ya he hablado de transhumanismo, he hablado de inmortalidad, he hablado de criopreservación y termino. La singularidad es un momento concreto que acontecerá en la historia. Yo decía o comenzaba diciendo que la historia aparece cuando aparece la escritura, y la historia terminará o morirá cuando una inteligencia superior, cuando una inteligencia computacional, cuando una inteligencia artificial, cuando una inteligencia salida de una placa base de un ordenador supere a la inteligencia humana. Ese momento en el que terminará la historia se llama singularidad tecnológica. He dicho, muchas gracias. Pues muchísimas gracias Felipe. Yo quiero tocar unos puntos rápidos, ya aprovechando que tenemos todavía tiempo. Les recomiendo el libro más vendido en el año 2005 de ciencia y tecnología, que se llama La singularidad está cerca, cuyo autor, Ray Kurzweil, está escribiendo la continuación, que se llama muy apropiadamente La singularidad está más cerca, y donde él mantiene sus dos fechas, que son importantísimas, el año 2029 y el año 2045. La convergencia tecnológica que va hacia la singularidad nos va a llevar a dos grandes momentos, del lado del hardware y del lado del software, porque además vamos a ser tanto inmortales del lado del hardware como inmortales del lado del software. En el año 2029 vamos a llegar a lo que se llama velocidades K-metra, cuando una inteligencia artificial supera la inteligencia combinada de todos los humanos. Y ese será, para que no duerman esta noche, el fin de la edad humana. Porque cuando haya una inteligencia superior a la de toda la humanidad, ya no hay nada que la humanidad pueda hacer, a menos que nos unamos a la inteligencia artificial, que es lo que pensamos va a ocurrir. El 99% de la humanidad va a querer ser más inteligente y unirse a la inteligencia artificial, y el que no, que se quede burro. Las dos cosas más sobre el tema de la longevidad rápidamente, creo que es muy importante porque ya lo han mencionado. Bueno, primero, el que no sabe, la inmortalidad ya existe. Cuando a mí la gente me dice que la inmortalidad es imposible, yo digo, pero es que tú no sabes que es que ya existe, ni siquiera hay que inventarla. Lo que hay que entender es cómo lo hace la naturaleza. Se descubrió con una paciente, Henrietta Lacks, en el año 1951, que murió de cáncer. En ese momento se descubrió que las células cancerígenas detienen el envejecimiento celular. El cáncer son células biológicamente inmortales. Por eso al cáncer hay que matarle, porque no se muere solo, sino que crece y se reproduce continuamente. Entonces, esto lo sabemos desde 1951 y sin embargo la mayoría de la población no lo sabe. Y el cáncer lo descubrió solo, y el cáncer no fue a la universidad. No está en la Universidad Rey Juan Carlos, ni en Harvard, ni en MIT. El cáncer no sabe ni siquiera leer y descubrió la inmortalidad. Por lo tanto, estamos muy cerca porque ahora hay científicos que están estudiando esto. Pero bueno, eso es el plan A, la inmortalidad. Para los que no alcancen al plan A, tenemos el plan B.
que es lo que estábamos mencionando, que es la criopreservación. También hay muchísima gente que dice que esto es imposible. Y claro, era imposible hace 50 años, hasta que se volvió posible. Todo es imposible hasta que se vuelve posible. Y hace 50 años un científico que escribe este libro, el prólogo, como dije, inventó la vitrificación, que ha permitido que 8 millones de seres humanos hayan nacido después de estar congelados. Entonces, claro, todavía solo se hace a nivel pequeño, pero cada vez se están haciendo órganos más grandes, y nosotros estimamos que de 10 a 20 años vamos a poder congelar cualquier órgano y reanimarlo, incluso un ser humano completo. Pero de nuevo, esto es un proceso de tiempo que toma pues experimentos. Este fue el amigo que falleció el 10 de febrero del año 2016 y que está criopreservado, y que lo sacamos de España porque en España existe un vacío legal y por lo tanto él está conservado en Alemania. Repito, hay otros 3 españoles, uno que está en Rusia, en el centro en Rusia, y 2 que están en los Estados Unidos. De nuevo, el que no cree que esto es posible, esto es tan posible que hay cientos de personas criopreservadas en el mundo, incluyendo ya 4 españoles. Y se acaba de abrir, repito, el centro más grande y más moderno del mundo en Suiza. Y traemos la ambulancia más moderna del mundo para criopreservación desde Ámsterdam. Y bueno, también una cosa más, nada más rápidamente. Bueno, viene este científico. Este es el famoso Aubrey de Grey. Este científico que va a estar aquí este fin de semana en Madrid. Mi alma mater, MIT, le llamó charlatán. Le dijo que estaba loco en el año 2005. Technology Review de MIT le llamó loco y charlatán. Dijo que la inmortalidad era imposible. Mi universidad, o sea, qué vergüenza me da. Pero luego en el año 2019 dijeron, perdón, nos equivocamos, la inmortalidad es posible. Vean el cambio de paradigma tan rápido. En tan solo 14 años pasamos de decir, bueno, MIT pasó de decir que era imposible a decir que es posible. Como dijo el filósofo alemán Schopenhauer, toda verdad pasa por 3 etapas. Primero es ridiculizada, segundo es atacada violentamente y tercero es aceptada como evidente. Nosotros, que somos inmortalistas, nosotros estamos esperando el año 2045. Cuando estemos en el año 2045 y veamos para atrás y nos recordemos lo primitivo que éramos hoy, que permitíamos que la gente muriera, lo bárbaro que somos hoy que permitimos que la gente muera. Así que además aprovechen para tomar fotos, porque en el año 2045 vamos a ver las fotos de hoy y vamos a recordar lo viejo que éramos hoy. Ya nada más para hablar de un premio Nobel. Bueno, aparte de que hay mucho dinero, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, está invirtiendo 3 billones de dólares, 3.000 millones de dólares en una compañía para el rejuvenecimiento biológico. Esto es porque estamos muy cerca. El gobierno de Arabia Saudita ha creado una fundación donde está invirtiendo $1 billón al año en rejuvenecimiento. Se llama Hevolution Foundation. Yo estuve con ellos ahora. Hevolution significa Health plus Evolution. Y el gobierno de Dubái también está creando una fundación para el rejuvenecimiento biológico. De hecho, yo acabo de estar en Dubái el mes pasado en un panel llamado Welcome to Everlasting Life. Welcome to Everlasting Life. A mí me parece maravilloso que los países árabes también se estén dando cuenta de esto. Bueno, y termino porque el mes pasado estuvo aquí el Premio Nobel de Medicina del año 2012, de hace 10 años, llamado Shinya Yamanaka. Ahí pueden ver una foto con él, con este premio Nobel, que hace 10 años descubrió que se puede rejuvenecer las células y por eso le dieron el premio Nobel. Y de nuevo, el 99% de la gente no lo sabe. Hoy se sabe que se puede rejuvenecer. Se sabe tanto que es hasta un premio Nobel. Y ahí estuve con él en la Real Academia Española de Medicina, donde le dimos un premio por su descubrimiento, el descubrimiento más grande de la historia de la humanidad. Hoy sabemos que se puede revertir el envejecimiento. Y Shinya Yamanaka inició esto con células. Ahora se está trabajando en rejuvenecer órganos, como mencioné. De hecho, el científico de Harvard, aquí está David Sinclair, sus alumnos hoy rejuvenecen ojos. Ojos ciegos les vuelve a dar la vista. Los cambia de 80 años a 20 años. Esto está ocurriendo ahora. Esto no es ciencia ficción. Esto no es para mañana. Esto es para ya. Y por eso termino ya invitándoles. Bueno, primero esta me gusta mucho. Vean, esto es la famosa aplicación FaceApp rusa, una aplicación rusa.
Pero yo pienso ser más joven, efectivamente, en el futuro, pero no con una aplicación rusa. Pienso ser porque vamos a tener rejuvenecimiento biológico real. Y bueno, termino de nuevo invitándoles al evento más importante que vamos a tener en España, con los científicos trabajando en rejuvenecimiento y los científicos trabajando en criopreservación humana. El que no lo crea, que venga. El que no lo crea, que vea la ambulancia. El que no lo crea, que conozca a los hijos que han conservado a sus padres criopreservados. El que no lo crea, que vea Cuarto Milenio, el jueves en la noche. Bueno, ya con eso no hablo más porque tenemos aquí a dos grandes expertos y sobre todo Paul, que ha venido de los Estados Unidos para estar con nosotros. ¿Qué han hecho de análisis con respecto a la computación biológica? ¿A qué me refiero con la computación biológica? Yo siempre escucho de computación cuántica y yo el año pasado entrevisté a alguien llamado el Dr. Tony, que es un doctor en Estados Unidos, y hasta él tiene un poco de escepticismo con el tema de la computación cuántica porque él trata de entrevistar personas y no entiende mucho. Y la computación biológica es como lo que mencionan para reconstruir cuerpos o reconstruir otras secciones. Pero es un tema que muy pocas veces escuchamos algo y siento que en esta área tendría que ser más importante que hablar de computación cuántica. Estamos impulsando una candidatura para el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid con la idea de hacer una mesa transhumanista y resolver desafíos como el que usted acaba de plantear. Es un tema cultural. En cuanto hay una masa biológica y metes una corriente eléctrica, empieza el debate ético y hace falta tratar los aspectos deontológicos. Hay muchas personas que están haciendo experimentos. Hay uno que no voy a citar, pero que está en ese libro y que José Luis y yo hemos estado comiendo con él. Y claro, lo que nos cuenta pues no se puede publicar en algunos países y en otros sí. El motivo de que haya personas criopreservadas españolas fuera de España es porque este tipo de actuaciones se podrían considerar delictivas con las regulaciones actuales. Por tanto, es muy importante el marco legal al respecto. 1. 2. Todo lo que sea meter un chip a algo vivo, en Europa cuidado y en España precaución. Ignoro cómo está en Estados Unidos y sí conozco porque he leído investigaciones en Asia, en concreto en China, en Corea y en Japón. Y les voy a poner el típico vídeo que podemos encontrar en las redes donde un tipo le mete a una cucaracha un circuito eléctrico y con un mando a distancia va controlando la cucaracha. Eso, que nos puede parecer irónico, lo coge mañana una protectora de animales y el tipo que ha metido el chip en la cucaracha puede acabar en la cárcel. Entonces, son temas muy complicados. ¿Para cuánto más meter materia biológica neuronal o neurológica? De hecho, lo que también podemos afirmar es que los avances que se están haciendo en materia de regeneración del cerebro van más despacio de lo deseado precisamente por las cuestiones jurídicas. Por tanto, a día de hoy todo eso es un caos. Probablemente, y aquí Paul podría coger el testigo, podemos hablar que este tipo de avances, que sí son transhumanistas, se focalicen en función del área geológica del planeta, básicamente porque haya sistemas jurídicos que sí permitan ese avance, mientras que haya otros más conservadores que no lo permitan. Y dentro de 10 o 15 años podríamos ver cómo perfectamente esto sucede en Corea del Sur y no sucede en Europa. He dicho. ¿Comentarios sobre computación biológica? ¿No? La computación biológica a la que se acaba de referir, lo que he dicho, en Europa, precaución. En Estados Unidos no lo conozco, pero me imagino que habrá una posibilidad mayor. Segunda pregunta. Buenas tardes. Es la primera vez que oigo hablar de esto y mi pregunta es muy de andar por casa. Yo digo, si no nos morimos y nos reproducimos, ¿qué pasa? Históricamente tendríamos que hablar de las tesis malthusianas, como bien dice José Luis Cordeiro, de la catástrofe malthusiana, sobre la cual se ha construido la historia. Y bueno, podemos ver en Twitter un montón de cuentas que
que son cuentas hilarantes que dicen que el nuevo plan del nuevo orden mundial es que la gente no tenga hijos, que la gente tenga gatos en casa, para intentar frenar ese crecimiento del planeta. El año 2017, el año anterior a la pandemia, ha sido el año que más cereal se ha producido en la historia de la humanidad. El planeta podría dar de comer a 7.000 millones de habitantes y a muchos más, porque frente a los cultivos tradicionales, uno de los grandes avances del mundo en el siglo XVIII y XIX fue la creación de fosfatos artificiales, que lo que permitía era que la agricultura diera 2, 3 y 4 veces más. Frente a la agricultura tradicional teníamos en el siglo XX los cultivos hidropónicos y ahora ya los cultivos aeropónicos. En Dubái, un lugar que conozco bastante bien, hay naves industriales en medio del desierto que están produciendo tomates. Digo fabricando porque son cultivos aeropónicos que ya no tienen ni agua. Son cultivos que cuelgan y con unos sistemas pues empiezan a crecer. Si usted coge Google Maps y ve Israel y ve Palestina, todos hemos estudiado que Israel era un desierto. Pues bien, hoy Israel ya está exportando vegetales, está exportando frutas. Si todos los ciudadanos del planeta nos metiéramos en Australia a vivir, a cada ciudadano del planeta nos darían una parcela de 1.000 metros cuadrados. Si José Luis, Paul y yo nos juntamos, pues juntamos 3.000 metros cuadrados, hacemos una estructura con 3 pisos y resulta que tenemos una pequeña parcela de 3.000 metros cuadrados y vivimos en un triplex. Bien, son teorías que no van a ningún sitio, pero que como hay un discurso programático que es el que hay que creer, porque si no lo crees eres un fascista, pues eso es lo que piensa la gente. Otros pensamos que no, que el planeta daría de vivir para 15.000 millones de habitantes y más. En cualquier caso, la evolución humana del planeta siempre ha tenido grandes altos y bajos. Hay que recordar, en el siglo XX hemos tenido 4 pandemias, la gripe A 2003, la influenza de 2009, el ébola de 2013 y la gripe, el COVID de 2019, pero hay que recordar que otras gripes en la historia, como la peste negra, se llevó entre el 30 y 50% de la población en Europa, y otras igual, entre el 10 y el 20%. El ser humano ha sido resiliente. Y hemos hablado de los bebés que llamábamos hace 40 años, de los bebés probeta, que hoy ya es personas que nacen de óvulos criopreservados, y probablemente la reproducción en un futuro pues ya no tenga que ver con mecanismos convencionales de contacto físico o biológico, sino con otro tipo de mecanismos. De hecho, otro de los científicos que habitualmente colabora con el profesor Luis Cordeiro, Izpisua, recuerda constantemente que ya en el mundo existen personas que tienen 3 padres. Es decir, que para que ese humano haya nacido no ha intervenido un solo varón, sino varios. Unos comentarios. Como decía Felipe de Baza, de hecho esta pandemia no es nada. Esta pandemia, vamos a decir, y que hayan muerto 10 millones o 20 millones, no es nada en términos históricos. La peste bubónica, como puede ver, mató a 200 millones de habitantes en un mundo que solo tenía 1.000. Y en el caso de Europa fue peor. 1 de cada 4 europeos murió. Más. Bueno, dependiendo, en España y en Italia. En las ciudades portuarias, porque la peste se llegaba por los barcos y por las ratas, en torno al 60%. Fue algo terrible, o sea que esto de COVID no es nada. ¿Y por qué lo digo? Porque si COVID, que no es nada en términos históricos, ha paralizado el mundo, pues imagínese cómo deberíamos de paralizar el mundo por el envejecimiento. Porque todos estamos muriendo, hasta los más jóvenes aquí estamos muriendo, y sabemos que estamos cerca de curar el envejecimiento. A mí me gusta decir que estamos entre la última generación mortal y la primera inmortal. ¿Y dónde queremos estar? ¿Entre los muertos o los no muertos? De cualquier manera, su pregunta, le comento, mi libro acaba también de ser publicado en China, donde es un bestseller. ¿Y por qué en China? Porque China va a ver la hecatombe más grande conocida en la historia de la humanidad, a nivel demográfico. Lo que está ocurriendo en China, por la política de un hijo solo, China va a caer al 3er lugar en la población del mundo. Estas son las proyecciones para el año 2100. China, que va a llegar a su pico el año que viene de 1.4, 3 mil millones de habitantes, va a caer a 730 millones de habitantes. Va a sobrepasarlo Nigeria y obviamente India. Pero la población del mundo se está estabilizando y en los países avanzados está disminuyendo. Yo no sé en qué país vive usted, pero sepa que en España la población lleva 15 años bajando y solo se ha compensado por la inmigración. Hoy en España viven 7 millones de inmigrantes que han compensado la caída terrible de la población española. Y por eso se habla de la España vacía, de la España vaciada. Nosotros vamos de vez en cuando a Mondoñedo. Mondoñedo llegó a tener, no sé, 40.000, 50.000 habitantes. Que Londres había llegado a 1 millón de habitantes y era el fin de Londres. Y claro que era el fin, de hecho, era muy sucio Londres. Hoy Londres es limpio. Hoy en Londres, en el río Támesis, hay patos y hay peces, y hace 2 siglos era puro carbón lo que había en el río Támesis.
Entonces ha cambiado, pero para mejor. Pero bueno, igual, eso le recomiendo. Eso está en La Muerte de la Muerte, capítulo 5. ¿Ah? Ahí está aquí, capítulo 5. Sí, tercera pregunta. Propone, por una situación de guerra como en Ucrania actualmente, necesitarías un montón de ambulancias. Bueno, las preguntas deben ser para ellos, ¿no? Pero te voy a responder igual. En un mundo de inmortales, la vida va a valer tanto que no vamos a tener la cantidad de conflictos, porque lo que puedes perder es muchísimo más. O sea, si tú vas a vivir 1000 años y a ti te matan a los 20 o a los 30, has perdido 970 años de vida. La vida va a valer mucho más cuando seamos más longevos, y no solo la vida, el ambiente. Ahora no nos importa el ambiente, porque igual, vamos a estar muertos en 40 años, 50 años, pues te da igual el ambiente. Pero si tú vas a estar aquí 1000 años, tú vas a estar más preocupado del ambiente, tú vas a estar más preocupado de tu vecino, hasta de los rusos, etc. Entonces, es una visión muy distinta del mundo con la longevidad. Sí, pero mi pregunta exactamente es, ¿vuestra tecnología podría lograr una solución por alguien que ha fallecido por la guerra, por un bala o un golpe, o una muerte, otra que natural? La respuesta es... congelado y lo pongo en la sartén, ya no me sabe igual que al principio. Entonces, porque tiene unos cristales y supongo yo que el proceso de biogenización lo evitan. Entonces, la pregunta, digamos, es ¿cuánto tiempo tarda el proceso de hacerse y cuánto tiempo desde que uno fallece hay que hacerlo? Si tiene esa medida. Bueno, podríamos hacer un curso para congelar filetes y pescados, pero básicamente lo que me ha enseñado mi pescadero es que hay que cortar los trozos finos y meter la presión muy fuerte para evitar que luego cuando usted saca un filete o un pescado del congelador está oscuro. Si está oscuro, tírelo porque eso va a saber asqueroso. Como decía Paul, criopreservar es muy complicado, hay muchos protocolos. Yo no voy a entrar aquí a valorar los protocolos. Nosotros estuvimos trabajando un tiempo con un cirujano cardiodoctorácico y él quería aplicar uno de los protocolos que se usan para las operaciones de corazón abierto, que no voy a describir porque podríamos estar horas hablando de protocolos. Gracias a José Luis, yo he conocido el protocolo de Alcon. Con Ben Best, que era el de Cryonic Institute, él me contó otro protocolo. Que viene mañana. Que viene mañana, o sea, mañana puede ir usted que le cuente el protocolo, y hay muchos protocolos. Quinta pregunta. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que yo tengo unas cuantas preguntas. Felicidades, como siempre, la verdad es que es un tema interesantísimo. Nadie podemos negar ya el avance de la ciencia, cada vez a más paso de gigante. Pero a mí me surgen varias preguntas, ¿no?, al respecto, y las enlazo directamente. En primer lugar, la inmortalidad, el acceso a la inmortalidad es elitista, o podríamos acceder todos de algún modo. En el caso de poder acceder todos, ¿se ha contemplado si es sostenible económica y socialmente? ¿Se ha hecho algún estudio al respecto? En el caso de que la inmortalidad ya aparezca y se implante, hoy me ha llamado mucho la atención que ha habido una noticia en Japón, además previa al terremoto que ha habido, que precisamente sabemos que es la nación más longeva del mundo y curiosamente están planteándose proponer a la ciudadanía el morir, digamos, elegir una edad o un momento para morir. Se habla de hecho que este puede ser el futuro, en muchos casos, el poder elegir cuando quieres morir. Entiendo. Entonces esa es otra pregunta. Indudablemente, como bien ha dicho Felipe, esto no está exento de que siga habiendo muertes, guerras, virus, etcétera, está claro. Luego habéis hablado de la sobrepoblación. Bueno, yo creo que lo más preocupante es que esa población sea cada vez, que ya está ocurriendo, como bien ha dicho José Luis, esa población cada vez sea más envejecida, y no España, Europa entera tenemos un problema de envejecimiento tremendo, y ciertamente estoy de acuerdo contigo
que gracias a mucha inmigración esto se ha podido soslayar, ¿no? Es una cascada de nada, de la ley del hijo único, esa ley ya no existe. En China ya permiten tener 2 hijos e incluso están contemplando la posibilidad de proponer que tengan 3. Otra cosa es que las mujeres quieran tener 3 hoy en día, con lo que ha cambiado el mundo. Pues bueno, eso era un poco todo lo que entendemos. La tecnología es democrática y llega a todos los lugares del planeta. No conozco un lugar de África, por muy pobre que sea, que no haya llegado un ordenador, aunque sea Arduino, y no llegue Apple. No hay ser humano que no tenga un teléfono, obviamente no el Apple de última generación o el Mac de última generación. Esto es lo que los transhumanistas piensan, que el abaratamiento de la tecnología llegará y llegará para todos. Y la prueba que siempre cita José Luis es que yo le quería recomendar a Covadonga que se hiciera un test genético. Nosotros pagábamos hace años 1.000 euros, luego 500, luego 150, luego tal, y ayer me llegó por 28 euros ya. Segunda pregunta. Oye, un paréntesis, porque yo les recomiendo, efectivamente hay muchas secuencias para el test. Sí, pero para empezar vale esta es completa, 30 veces verificada de manera que no haya errores y vale 199 euros. Esto costaba $1 billón. 6.000 millones de euros hace 20 años. Sí, y otra cosa también, mira, esto, no sé si saben qué es, esto es una de las vacunas de COVID. Si esta vacuna no hubiese sido gratis, habría una guerra, una sublevación. Bueno, para una cosa tan poco importante, repito, como COVID, imagínense para la cura del envejecimiento. Si esto no es gratis para todos... El 30% del presupuesto de la región de Madrid es para sanidad. Si, como proponen políticamente los transhumanistas, se declara el envejecimiento como una enfermedad, que es una de las ideas políticas de los transhumanistas que hacen política, y se cura el envejecimiento, automáticamente ese 30% del presupuesto iría fuera, porque no sería necesario ir asociadas a todas estas terapias. Es decir, es más caro ser sano que estar enfermo. Por tanto, es sostenible, es ecológico, es resiliente, es inclusivo, es feminista, es políticamente atractivo. Creo que curar el envejecimiento y curar las enfermedades es algo digno para todos. Si frenamos el envejecimiento y la gente vive más y vive mejor, y la prueba es que empezaron diciendo que los 30 eran los 20, los 40 los 30, los tal, pero es que ahora los 70 son los 50, que hay gente con 70 años que parece que tiene 50. Yo me voy de viaje frecuentemente con un compañero que tiene 75 años. Si yo esto se lo llevo a contar a mi abuela, y es que este tío de 75 años me gana en subiendo al monte. Es decir, esto estamos viendo cómo es barato, está llegando a todas las capas de la sociedad, y morirse será voluntario. Respecto a Japón, termino. Cuando una especie, no soy biólogo, si hay algún biólogo en la sala que me corrija, pero creo que cuando una especie animal tiene en 3 generaciones una pérdida del 25 al 30% de sus miembros, se considera que esa especie está en peligro de extinción. Esta situación se crea en Japón en el año 2008, y el primer ministro entonces, no me acuerdo quién era porque cambiaban de primer ministro cada 6 meses, decretó que había que crear un ministerio precisamente para evitar la extinción de la raza o el pueblo o la etnia japonesa. Yo leí hace 3 años que Galicia estaba en una situación peor que Japón, y les decía a los gallegos que están en peligro de extinción. Pero si están los gallegos y están los japoneses, están los de Cuenca y los pelirrojos. Aquí no hay pelirrojos en la sala, pero yo cada vez que veo un pelirrojo van a durar 4 generaciones, se van a extinguir. Se extinguieron los neandertales y no ha pasado nada. La vida inteligente ha continuado en el planeta. Son desafíos que tendremos que superar. Aún así, no conocemos bien la conciencia, no sabemos muy bien dónde está la conciencia, y hablando de la evolución como cambios de estado de energía, sabiendo que el ser humano es energía, ¿no se han planteado alguna vez, y sabiendo que el transhumanismo, como dijo Felipe, es la búsqueda de la inmortalidad, se han planteado alguna vez que realmente quizás la muerte es un paso energético y la inmortalidad ya viene incorporada en nuestro sistema evolutivo, y que quizás en la búsqueda de conservar nuestro estado energético actual indefinidamente lo que estamos haciendo es encarcelarnos en una trampa de inmortalidad, que en realidad es solo convertirnos en prisioneros de un estado energético, y que realmente necesitamos que este estado energético cambie, en cuyo caso la muerte es un paso hacia la inmortalidad?
Si alguna vez han planteado esta pregunta o si dentro de los fundamentos del transhumanismo esto es un debate, me gustaría saberlo. Gracias. Los transhumanistas convencidos, como los masones, no hablan nunca ni de política ni de religión. Así que esos temas los dejamos para otros foros. Otros estados energéticos, cosas como reencarnaciones, SMs, si van a ir a cuarto milenio esta semana, creo que todos los que somos seguidores sabemos que son cosas muy científicas, bastante comprobadas con cientos de autores, al igual que el transhumanismo, hay muchos autores. Sí, estamos de acuerdo, pero que a nivel transhumanista lo único que nos interesa es que la inmortalidad celular sea efectiva, que podamos potenciar nuestras capacidades cognitivas, que convirtamos la discapacidad en una supercapacidad, como el ejemplo de Pistorius, o los que llevamos gafas podamos ver mejor que los que no las llevan dentro de 10 años. Estoy de acuerdo con todo lo que dice, conocemos los experimentos sobre las experiencias cercanas a la muerte. Creo que la mujer de Obama, cuando estaban en la Casa Blanca, dedicó un dinero para dedicarse a este tipo de cosas. Nosotros hemos tenido contacto con personas que han regresado de la muerte y bueno, pues son temas muy interesantes, pero que a nivel transhumanista no los hemos abordado. O sea, como respuesta, no se hacen esta pregunta. Sí, pero para hablar de transhumanismo, no. Sí, yo simplemente por alusión a la persona que ha hecho la pregunta, yo soy la persona que mencioné a Roger Penrose, que bueno, es un premio Nobel de Física, es una persona muy sabia, creo que tiene 80 años, estuvo prácticamente toda su vida trabajando con Stephen Hawking en cosmología, matemáticas, y bueno, él es la persona que realmente recoge el testigo de muchísima gente, de muchas disciplinas a lo largo de la historia. Por ejemplo, Sócrates, ¿no? Platón. Y hablan de lo que es la conciencia. Y entonces aquí se ha hablado del darwinismo, los neodarwinismos, lo que es la ciencia que reduce al ser humano a un montoncito de partículas, de tejidos. Y bueno, esta ciencia que es realmente muy materialista, que no reconocen para nada la existencia de algo que vaya más allá de lo material, pues ya desde hace 20 años el mismo Francis Crick reconocen la existencia de lo que es la conciencia. Nadie sabe lo que es la conciencia, ni siquiera Roger Penrose, nadie sabe lo que es la conciencia. Ciertamente, por ejemplo, lo más avanzado de la neurociencia, los neurocientíficos más reduccionistas y materialistas, es que tampoco saben lo que es un pensamiento. No pueden definir lo que es un pensamiento. Pero sí, la ciencia materialista reconoce la existencia de la conciencia. Han pasado de no querer hablar de ella a reconocer que es lo que ellos llaman the hard problem, el problema duro. ¿Por qué el problema duro? Porque reconocen la existencia, pero no saben cómo puede originarse a partir de la materia. Entonces, ahí exactamente la pregunta que has hecho es fundamental. La conciencia existe tanto para la gente religiosa como para la gente no religiosa, más científica, más atea, más materialista, pero nadie sabe lo que es, pero es un factor fundamental del ser humano desde los tiempos de Sócrates hasta hoy. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el desembarco de Normandía, se generalizaron las transfusiones de sangre y se pensaba por aquel entonces que la conciencia estaba asociada al nacionalismo de la región, y entonces los italianos no querían sangre de los escoceses, ni los franceses sangre de los españoles, que no había, etcétera, etcétera. El cerebro tiene 100.000 millones de neuronas, el corazón creo que tiene 10.000 neuronas, y se ha descubierto recientemente, no sé si Carlos, me imagino que estarás al tanto, que los intestinos tienen como 3 millones de neuronas. El microbioma es el conjunto de virus y bacterias que hay desde la boca hasta la extremidad posterior, y las bacterias que están en el intestino forman lo que se llama la microbiota intestinal. Otro de los activos transhumanistas, el doctor Carlos Enrique Rodríguez Jiménez, tiene muy estudiado el tema de la microbiota y dice que hay una conexión directa entre el cerebro y el intestino, y que cuando uno tiene una depresión, pues empieza en el cerebro. Yo en cualquier caso sí me he hecho algunas veces test de neurotransmisores para saber cómo es el estado de mi cerebro.
Otro médico venezolano me contaba que en Venezuela eran normales, en Europa nadie se lo había conocido nunca y nadie se lo había hecho, y al final te van a decir cosas que tú ya sabes pero con un papel delante, pues que estás estresado, que estás etc. Hay una tribu muy curiosa que son los Yanomami, que son personas que viven como hace 10.000 años en Venezuela, que es una tribu de gente que vive antes de la revolución del Neolítico. Pues bueno, los médicos que están estudiando la microbiota intestinal se han dado cuenta de que los humanos con la mejor microbiota del planeta son precisamente estos Yanomami, porque llevan 10.000 años interactuando con cosas que diríamos hoy naturales. Es decir, ¿que hay una relación directa entre todo esto? Sí. ¿Que los transhumanistas nos hemos preocupado en estas cosas? Pues cuando hablamos de transhumanismo, la verdad es que... La mujer de Obama dedicó dinero para recoger todas estas experiencias cercanas a la muerte. Séptima pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por todos estos temas tan interesantes, porque sí que nos hacen pensar. A mí yo estoy, vamos, con un campanazo tremendo. He visto en las diapositivas que había como un dibujo en rojo de alguien haciendo meditación. No sé si es que ha pasado muy rápido o qué. Bueno, quería... Bueno, es que yo conozco, porque he leído, por ejemplo, a Aurobindo, hay algunos místicos que ya hablan de la mente de las células. Entonces quería saber si parte de lo que estáis transmitiendo ahora también tiene que ver con quizás preparar a la persona que quiere criopreservarse, también hacer como, no sé, o sea, trabajar el alma, ¿no? O trabajar esa intención de lo que es la mente y cómo esa intención está actuando a nivel celular, porque yo creo que lo que acaba de decir Felipe es algo que también se conoce, el tema de los 3 cerebros, ¿no? El cerebro límbico, el cerebro intestinal y por supuesto nuestro cerebro frontal y conectados. Entonces eso ya se sabe, o sea, no estamos hablando de espiritismo, estamos hablando de que eso ya se sabe. Incluso ha habido mucha gente que ha escrito sobre esto. Evidentemente no voy a entrar ni siquiera en lo que podría ser hasta el concepto crístico, ¿no? Cuando la gente, o sea, dice Cristo resucitó, pero realmente también estamos un poco hablando de un símbolo que habéis puesto una frase de la Biblia que nos queda nuestro último enemigo para conquistar o vencer es la muerte. Entonces sí que me gustaría saber si tenéis algo que decir porque has comentado, José Luis, el tema del cáncer. Hasta donde yo sé, efectivamente las células cancerígenas tienen que ver con que la persona no quiere morir, ¿no? O sea, tiene que ver con que dentro del cuerpo hay una reacción que es contraria y está generando unas células que le están como matando a sí mismo. O sea, entonces enlazo con la pregunta de este chico última. Quizás ese concepto o esa preparación mental de, por un lado, sí que aceptar la transformación precisamente para que las células que actúan en el cáncer no sean tan enemigas. Y yo nada más rápido también por alusión, a mí me parece, claro, fascinante todo el tema mental de la conciencia, no voy a decir energía, etcétera, pero yo creo que la meditación es muy buena de cualquier manera. Entonces, si uno tiene tiempo, pues me parece fascinante. Yo he ido 4 veces a la India porque me encanta, y me encanta ir a Rishikesh, que es el lugar donde se inventó el yoga, y la meditación trascendental me parece fascinante, pero sin embargo yo soy a nivel científico bastante materialista, te comento. Yo creo que nosotros somos nuestra biología, incluso nuestro cerebro es el resultado de las interacciones de las neuronas. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Sin que tenga que ver con el tema, por eso repito, pero voy a contar una anécdota. José Luis empezaba sus conferencias con un secuenciador de ondas cerebrales que tenía un solo sensor. Y entonces yo dije, pues me voy a comprar uno que sea mejor que el de José Luis, y me compré otro que tenía 5 sensores. A partir de ahí empecé a descargarme softwares para ver cómo funcionaba mi secuenciador de ondas cerebrales, y podría contar experimentos increíbles que he hecho sobre mí mismo. Yo he hecho muchos experimentos sobre mí mismo, algunos mejores, otros me han ido peor, y en concreto el del cerebro es brutal. O sea, con un programa informático y tú en tu iPhone, estoy hablando aquí de tecnologías de la NASA, pues tú puedes saber cuándo estás concentrado, cuándo no, cómo relajarte. Tengo un programa súper divertido
que me lo pongo de fondo, me pongo un secuenciador de ondas cerebrales, me pongo una música, y si consigo hacer ejercicios con el cerebro, empiezo a escuchar pajaritos. Si no consigo hacer esos ejercicios, no consigo escuchar pajaritos. Claro, esto es lo siguiente que van a hackear las empresas, y no quiero ser aquí un neomarxista, pero imaginaos que metemos un secuenciador de estos a cada trabajador, y según entran por la puerta, Pilar Benito, que tiene un despacho de abogados, me dice: tú vete a tu casa que tu cerebro hoy no lo rinde. O tú quédate aquí un ratito más que el tuyo rinde. Son cosas, como dice José Luis, que son reales, ya existen. ¿Cómo funcionan estos programas? Pues es muy sencillo, es un algoritmo que interpreta las señales de las ondas electromagnéticas que se emiten desde el cerebro, y un software pues te va diciendo si sí, si no, si tal. Pero claro, eso es lo siguiente, que es hackear el cerebro. Y aquí el papel de los abogados: ¿es ético, no es ético? ¿Con qué fines? ¿Lo uso yo para hackear a una hipotética pareja para saber si eso...? Hay muchísimo debate al respecto. ¿Existen herramientas? ¿Se puede medir la meditación? Sí. Existen herramientas también, y ahora, como todo, qué uso hagamos de ello será el debate futuro. Ahora vamos a por la octava y hablando Soy fanático de la meditación, ¿okay? Tengo años tratando de ver qué efectos tiene, y a mí me ha servido para estudiar y para el deporte, para el tenis, ¿okay? Y he investigado mucho sobre mindfulness, por ejemplo, el efecto sobre el tenis y el canotaje, y hay resultados concretos, ¿no? Mi pregunta tiene que ver con la relación entre el transhumanismo y lo que pudiéramos llamar bioenergía, porque hay unas cámaras que existen desde hace muchísimos años que se llaman las cámaras Kirlian, para medir lo que pudiera llamarse el aura, ¿verdad? Pero le llaman bioenergía, ¿no? Inclusive una vez estudié sobre epidemiología, hace años, donde decía que las pirámides con ciertas características dieléctricos y esto, podían concentrar la energía, eso, en las células, y podían regenerar. Hay libros sobre eso. Por eso es que se habla de preservación de animales, ¿okay? en determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, yo estoy buscando el punto medio, ¿verdad?, entre esa intención de vivir todo lo que queremos vivir y la parte científica, porque yo también soy científico, ¿okay? Hay una relación, es decir, el transhumanismo, porque me imagino que el transhumanismo quiere que vivamos lo mejor posible, y esa es una buena intención, que vivamos. Yo quiero que mis padres vivan lo mejor. Y yo tuve una experiencia muy interesante, porque una vez yo estuve en Francia 4 años, y yo tenía 1 año sin volver a Venezuela, yo soy venezolano, y yo en 1 año y medio no volví. Cuando volví, mi abuela falleció. O sea, justamente cuando yo llegué a Venezuela, es que murió mi abuela. Entonces, todos mis amigos, mis parientes dicen que ella me estaba esperando. Entonces, pareciera, claro, esto no es universal, no es una ley, ¿verdad? Pero pareciera que sí la persona puede influir la decisión, ¿ok? Y la gente que medita se ve muy saludable también. Pero por supuesto que si añadimos toda esta teoría científica, ¿verdad? Obviamente si la ciencia y esto otro, que no sé cómo llamarlo, no lo quiero llamar religión, sino esto otro, comportamiento humano, si se unen, podemos llegar a una longevidad bastante elevada, ¿no? Ejemplo, Japón, aquí en España también hay mucha longevidad. ¿Qué opinas, Felipe? Cuando los submarinos atraviesan el estrecho de Gibraltar y llegan en torno a la isla de Alborán, lo que es la parte electrónica de los submarinos no funciona bien, lo que es la submariónica. Yo una vez hablé con un científico que había hecho experimentos en la isla de Alborán y me contó que había una elevada comunidad de cosas de materia biológica, no me acuerdo si eran algas o lo que fuera, que tenían mucha luciferasa, y que eso lo que hacía era interferir sobre las señales del submarino. Las células emiten pequeñas radiaciones de luz, y creo que es el profesor Albert Pott de la Universidad de Friburgo el que lo demostró la vida 82. Yo lo que sí que sé es que estoy haciendo experimentos con unos componentes que obviamente no voy a contar porque estamos en fase experimental, y que hemos conseguido alargar las plantas de ciclo corto entre un 5 y un 10%. Nos hemos puesto en contacto con Ramón Risco, buen amigo transhumanista de la Universidad de Sevilla, que estará aquí sábado y el domingo. Él congela gusanos y los descongela vivos. Pues claro. Y que conservan la memoria, que es lo que dijiste. Vamos a intentar esto que nosotros hemos descubierto en vegetales, saber si funcionan en animales de ciclo corto, porque claro, si funciona en humanos,
pues estaríamos hablando de que estaríamos alargando la vida o, como dicen los transhumanistas, frenando el envejecimiento entre un 5 y un 10%. Si nosotros conseguimos demostrar esta hipótesis que tenemos, le puedo asegurar que es muy barato, porque como dice José Luis Cordero, son cosas que existen en la naturaleza, pero de momento es un estudio. Y esto, querido amigo Ferenis, lo cortas y no lo publiques, por favor. Vale, novena pregunta. Había preguntado una pregunta la última vez a José y estuve el primer contacto que tenía con él y me dijo de regresar hoy para lograr una respuesta. No es la última razón por la cual regresé, pero mi pregunta es, conozco a muchas personas que tienen problemas de microbiota, de colon irritable, todo, y tienes razón, los doctores dicen es estreso, es un problema que es vinculado con tu cerebro, que hay una liaison entre los dos intestinos, lo sabemos, pero todavía no existe ninguna solución para curar este problema y muchas personas le molestan hoy en día. ¿No creería que sería necesario lograr una solución por eso antes de querer luchar contra la muerte, primero? Y segunda pregunta, ¿vuestra tecnología podría abrir puerta para curar este tipo de problema? La segunda pregunta, no. Y la primera, le ponemos en contacto con el doctor Carlos Enrique Rodríguez Jiménez y yo le voy dando alguna pildorita. Y luego, fuera ya de la cámara de nuestro amigo Ferenis, le cuento alguna cosa más. El problema, y hablo ahora desde la historia, es que hemos estudiado la historia compartimentada y estaba muy mal visto pues que un abogado de civil se dedicara al penal, que uno de penal se dedicara al mercantil o que un médico de corazón se pusiera a investigar sobre la circulación pulmonar de la sangre, porque la ciencia era estanca, venía en cajas y además era secreta. Tenías tú que pagar para acceder a un montón de contenidos. No había una metodología de conocimiento transversal. Y si tú ibas a ver a un tipo que se había estudiado unos protocolos y te decía que según sus protocolos tú estabas bien, el tipo no innovaba y no pensaba. De hecho, hasta bien entrado el siglo XX, no sé si en Bélgica, pero sí en España, la medicina y la cirugía eran cuestiones muy diferentes. Y el cirujano era el barbero, es decir, un tío que había estado hurgando en una cabeza con piojos y con pelos, te metía las manos en las heridas y con el mismo cuchillo que había estado cortando una barba sucia, te hurgaba por ahí a ver qué podía sacar, porque el médico no se metía a este tipo de cuestiones. Eso ha sido en el mundo, en Europa, hasta hace 50 años. Ahora ya hay una serie de médicos, normalmente gente muy joven, muy inquieta, que empieza a estudiar mucho y que empieza a estudiar los efectos transversales. Y llegas un día, caso real, y te dice, es que yo veo mal del ojo izquierdo. Y te dice, a ver, ponte aquí, anda tal, ponte aquí un alza en el pie derecho y ya verás cómo ves bien. ¿Cuál es la relación directa entre ver mal del ojo izquierdo y estar un poco cojo del pie derecho? No lo sé. Es un caso real de una persona que estudiaron en conjunto. Lo que usted está diciendo del microbioma, o la microbiota, mejor dicho, pues estamos en un mundo en que estamos comiendo guarrerías ultraprocesadas, en que no sabemos lo que comemos, en que además tenemos mucho estrés, en que todo se focaliza en el